Desde hace un tiempo viene haciendo mucho ruido, al menos en el ámbito de la información política, una serie de modificaciones que se pretenden introducir para las salidas transitorias que habilitan a los reclusos a salir, por ejemplo, a trabajar, a estudiar o incluso a atender algunos asuntos familiares. Para hablar de esto, tema que fue primero aprobado por la Cámara de Diputados, después pasó al Senado, el Senado hizo modificaciones y mañana se va a tratar en diputados nuevamente. Está el diputado Jaime Trovo del Partido Nacional, integrante de la comisión que sigue los temas carcelarios. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos hablando recién en la previa, un tema en el cual entre todos los partidos hay acuerdo en el espíritu de lo que se está buscando con esto, que es, digamos que, dar más herramientas para que los individuos que están en reclusión, que están presos, puedan reinsertarse más, digamos que más fácilmente en la sociedad. Pero, sin embargo, no hay acuerdo en la forma en la que se pretende. Yo diría que el régimen de salidas transitorias es un régimen en general aceptado como una parte del proceso de rehabilitación de un individuo que está, digamos, cumpliendo con una condena por la comisión de algún delito. Es un mecanismo que, digamos, en todas las legislaciones penales o de rehabilitación en el mundo en general se utiliza con el propósito de que el individuo en determinado momento del cumplimiento de su pena y de acuerdo a ciertos parámetros de conducta, de comportamiento, de, digamos, de mensaje de rehabilitación, digamos, puede comenzar a reinsertarse paulatinamente en la sociedad con el propósito precisamente de terminar ese proceso de rehabilitación. Y nosotros tenemos un régimen que ha sido modificado, que ha sido discutido, que inclusive a veces cuando toma estado público el hecho de que algún individuo que en el uso de su salida transitoria comete algún otro delito, el sistema de salidas transitorias se pone o se somete a un cuestionamiento muy fuerte por parte de la opinión pública, y es una cosa natural y es una cosa razonable que así sea. Sin perjuicio de lo cual no podemos, digamos, frente a un hecho de esas características, que en todo caso lo que denota es que no fue bien concedida la salida, decir el régimen de salidas transitorias no es conveniente. Claro, porque los individuos que salen, que tienen una salida transitoria y cometen un delito, o sea, que reinciden, son una minoría, por lo menos según lo ha dicho el comisionado parlamentario Álvaro Garcés, ¿no? Que son los menos los que cometen. Sí, de acuerdo a la estadística probablemente sea así, y evidentemente los datos que maneja el comisionado son datos que se lleva, digamos, el Instituto de Rehabilitación y son datos estadísticos, pero está claro que cuando ocurre un hecho de esas características o cuando se descubre que hay un individuo que en uso de una salida transitoria cometió un delito y esto genera información pública, causa una alarma social, y en general la gente tiene la tendencia, tenemos los ciudadanos la tendencia de ir digamos, a calificar no el hecho ese, sino en general el hecho. Es decir, bueno, tomamos la parte por el todo, cuestionamos ¿por qué todo. los presos tienen salidas transitorias? Y yo diría, bueno, ¿por qué ocurre que en algunas circunstancias un individuo que tiene una salida transitoria comete un delito? La salida transitoria fue bien concedida y ahí está el problema. Yo diría, hoy el debate político está en torno a quién debe conceder la salida transitoria. Un segundo antes de entrar al debate actual, quiero, primero repasemos la parte en las cuales sí hay acuerdo, digamos, que son, se modifica y pasa de 48 horas, que son las salidas transitorias, a 72. A 72 horas. ¿No? 72 horas es, digamos, un plazo que inclusive parece razonable en la semana, que las motivaciones que tengan fuerza para conceder la salida sean, como usted decía en la introducción, razones de interés familiar, de relación con la propia familia del individuo, para la búsqueda de un empleo o inclusive para el desarrollo de actividades laborales. Tres elementos que nos parecen que son esenciales en el proceso de rehabilitación del individuo o de readaptación a la sociedad del individuo, ¿no? Otra cuestión que se había planteado era que quien sale para una transitoria va a salir acompañado de un policía. Bueno, lo que pasa es que hay tres grados de custodia o de control del individuo que realiza una salida transitoria o que es beneficiario de una salida transitoria. Hay casos en los cuales el individuo puede asumir bajo su responsabilidad un comportamiento determinado y esa categoría, digamos, de custodia, autocustodia, tiene que ver con el análisis que se ha hecho previamente a concederse la salida. Se dice, bueno, este individuo realmente está en condiciones de cumplir con esa obligación, de volver en tiempo, de comportarse adecuadamente. Se le da la oportunidad de mostrarse que es una persona que cumple. Pero claro, hay otros casos donde los individuos necesitan una custodia y en ese caso se determina por parte de quien concede la salida, que es en el caso actual la justicia, en qué condiciones el individuo
puede ejercitar esa salida transitoria. Ese policía que eventualmente acompañe a un recluso en una transitoria, ¿iría vestido de civil o iría vestido de uniforme? Porque también el uniforme implicaría una estigmatización, si se quiere. No, las normas establecen que no tiene que ir vestido de policía, o sea que debería estar de paisano, como se dice, o de civil. Pero de algún modo ese tipo de salidas son salidas, yo diría, no son la mayor cantidad de salidas transitorias concedidas, porque, bueno, requieren además una logística y una cantidad de recursos que hacen que inclusive el sistema deba brindarle un apoyo especial al individuo. Yo no tengo datos, digamos, de la estadística de cuántos son los individuos que salen con custodia, pero muy probablemente la mayor cantidad de salidas transitorias que se conceden tienen que ver con individuos que eventualmente están en condiciones de salir de acuerdo a sus antecedentes, a su comportamiento, y no necesitan de esa custodia especial, digamos, ¿no? Una más en estos puntos. ¿Cabe la posibilidad de hacer eso que hemos visto de repente en películas, de una cuadrilla de presos que sale, por ejemplo, a arreglar una calle o cosas así? ¿Se están pensando también en salidas colectivas? Porque hasta ahora venimos hablando de salidas individuales. ¿Eso es algo que está planteado? ¿Es algo que todavía no se ha planteado? No, ese tema es un tema que no se ha analizado, por lo menos en profundidad. Esos son los temas de debate sobre los procesos de rehabilitación. Yo diría que en Uruguay estamos en un análisis crítico de cómo debe llevarse adelante un proceso de rehabilitación. A nivel parlamentario, por supuesto, los partidos políticos van teniendo sus posiciones respecto del tema, pero yo diría que hay una virtud que tiene hoy el Parlamento, y es contar con una asistencia técnica de primer nivel, independiente desde el punto de vista técnico, pero, digamos, vinculada funcionalmente con el Parlamento, que es la creación del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. El Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, que es el individuo que, digamos, nos informa sobre, digamos, la forma en la que funciona el sistema penitenciario, es un instrumento muy importante para tomar decisiones políticas, porque en general cuando se tratan estos temas a nivel legislativo, modificaciones a la ley penal que tiene que ver con la reclusión o este régimen especial que puede haber para la rehabilitación, la opinión del comisionado es importante. Por supuesto, no es determinante para los partidos, pero sí es importante contar con una opinión, digamos, profesional, más allá de la opinión que puede tener la Suprema Corte de Justicia, que tiene que ver con, digamos, la administración de la ley que aprueba el Parlamento, en todo caso, la Administración de Justicia, o del Ministerio del Interior, que es en el caso uruguayo la organización del Estado que tiene a su cargo el sistema penitenciario, sin perjuicio de que el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene un cierto nivel de autonomía en su gestión, está dentro de la órbita del Ministerio del Interior y depende del Ministerio del Interior, que es el principal responsable de su funcionamiento. Bien, hablemos de lo que pasa mañana. El debate de fondo es quién es el encargado de autorizar las salidas transitorias. Ese es el punto de discrepancia más fuerte, si se quiere. Mañana pasa algo interesante que yo creo que la ciudadanía tiene que tenerlo en cuenta. En primer lugar, el gobierno ha procurado incluir dentro de la ley de rendición de cuentas una norma que tiene que ver con el régimen de salidas transitorias cuando la materia no tiene absolutamente nada que ver con una rendición de cuentas o con un presupuesto. Es una cosa que en Uruguay ocurre desde hace muchísimo tiempo. Todos los partidos políticos que han estado en el gobierno han cometido, digamos, ese pecado de incluir dentro de una norma presupuestal normas que no tienen nada que ver con lo presupuestal. Pero bueno, el gobierno dijo, nosotros tenemos que sacar rápido esta disposición. El ministro del Interior propone que la salida transitoria esté exclusivamente en manos del Instituto Nacional de Rehabilitación y nosotros, desde la oposición, por lo menos el Partido Nacional, dice no, es inconveniente que así sea. Nosotros somos partidarios de que se mantenga la jerarquía de la última resolución en cuanto a salidas transitorias en manos de la justicia, porque nos parece que en este caso el juez es el que puede determinar, de acuerdo a los antecedentes que se le acercan, si el individuo está en condiciones o no de tener una salida transitoria. Esto ha generado un debate porque el ministro del Interior ha salido a decir, bueno, pero también hay jueces que conceden salidas y que cometen errores porque hay individuos que han cometido delitos durante la salida transitoria. Dice, también hay jueces que nunca conceden salidas transitorias y sin embargo hay individuos que merecerían tener una salida transitoria. La cuestión no se resuelve solamente porque sea el Ministerio del Interior el que determine la salida transitoria. Quizás dependa del proceso en el cual se toma la decisión, la información que se recoge, la rapidez o la celeridad con la que se toma la decisión, porque también
este es un tema que tiene su burocracia y que supone, digamos, mucha angustia, mucha preocupación. El individuo tiene que tener un abogado que se preocupe por hacer esa presentación y por supuesto, dar los elementos de juicio necesarios para que se tome la medida. Cosa que no le sucede siempre, por ejemplo, a quienes tienen digamos, sí, el preso muchas veces ni siquiera tiene conciencia de cuánto puede exigirle al abogado, aún siendo un abogado de oficio, para que lo represente. Por supuesto, hay una burocracia que muy probablemente lo necesario sea determinar que ese proceso sea un proceso lo más rápido posible, con los antecedentes adecuados para que se tome una buena decisión, pero bueno, siempre se puede cometer algún error, porque errar es humano y porque se trata además de seres humanos. Sí, de todos los lados de esta ecuación, tanto desde el instituto como desde... Ahora, la pena sería que, o sea, el régimen de salidas transitorias es un régimen bueno, es un régimen que ayuda mucho a la rehabilitación. Hay que determinar claramente quién es el que debe conceder la salida. Para nosotros es la justicia tiene que ser independiente en ese sentido, y los elementos de juicio, por supuesto, se construyen a partir del pedido del recluso, de su abogado, y a su vez otros elementos que son, por ejemplo, toda la carpeta de antecedentes y el comportamiento del individuo y el seguimiento que hace el Instituto Nacional de Rehabilitación de la conducta del individuo. Una última pregunta, cuando... en estos días de repente tienen reuniones con partidarios de su fuerza política o con la gente en la calle que de repente lo para hacer alguna consulta. ¿Cómo ve la opinión pública este tipo de temas? ¿Qué facturas o no le pasan a los legisladores cuando de repente la gente se entera que bueno, las salidas transitorias se van a ampliar en un día más, digamos, pasar de 48 a 72 horas? ¿La gente toma conciencia de eso, lo ve como una herramienta positiva buscando la reinserción social? ¿O muchas veces aparecen los reclamos como de una mano dura y se entiende como que es una libertad que no merecen los reclusos? Yo diría, por lo que escucho, por lo que se me comenta, por supuesto que hay ciudadanos que se radicalizan mucho en su posición y en general ponen dentro del mismo paquete toda la cuestión y dicen, no, los presos no tendrían que tener ningún tipo de beneficios, más, habría que castigarlos. En realidad, el sistema constitucional, el sistema de garantías y de derechos que tiene nuestra Constitución, lo que establece es que los institutos de reclusión no son para torturar ni para castigar, sino para rehabilitar. Eso lo dice la Constitución, todos debemos someternos a ese régimen. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener cuidado también de que ese proceso de rehabilitación se realice en forma adecuada, que obviamente el individuo pueda llegar al fin de un proceso de rehabilitación y por sobre todas las cosas que los ciudadanos confíen en el sistema. El gran problema es cuando la ciudadanía tiene temor, como está teniendo hoy día, tiene miedo que le ocurra un hecho delictivo, de tener una consecuencia gravosa para su patrimonio, para su físico, o para su situación emocional. Y entonces cuando hay un hecho que ocurre vinculado, por ejemplo, con una salida transitoria, en general la gente tiende a ponerse en contra de esta solución en general. Quizás en nosotros esté el dar al ciudadano o a los ciudadanos una información más acabada de las virtudes que tiene el sistema. O sea, de 1000 casos, en 3 casos en los que se puede cometer un error, el beneficio es que haya habido 997 casos en los que la salida haya contribuido a la rehabilitación del individuo. Y en definitiva, ese es un mecanismo que en todo caso nosotros los políticos tenemos que tratar de tener coraje y decisión para defender cuando vemos que es un mecanismo positivo, ¿no? Y para asumir nuestras responsabilidades cuando vemos que se comete un error. No queremos cometer el error de que sea el Ministerio el que conceda la salida hoy día, queremos seguir manteniendo la potestad de la justicia porque nos parece que es muy importante y es una garantía extraordinaria que a todos los ciudadanos les da, digamos, por lo menos otra sensación de tranquilidad. Diputado Jaime Trovo, gracias por la visita. Y bueno, mañana nos enteraremos qué pasa en la Cámara. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Le doy paso a Gonzalo, tenemos más arte en la mañana. En diputado nuevamente está el diputado Jaime Trovo del Partido Nacional, integrante de la comisión que sigue los temas carcelarios. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos hablando recién en la previa, un tema en el cual entre todos los partidos hay acuerdo en el espíritu de lo que se está buscando con esto, que es, digamos que, dar más herramientas para que los individuos que están en reclusión, que están presos, puedan reinsertarse más, digamos que más fácilmente en la sociedad. Pero sin embargo no hay acuerdo en la forma en la que se pretende. Yo diría que el régimen de salidas transitorias es un régimen en general aceptado como una parte del proceso de rehabilitación de un individuo que está, digamos, cumpliendo con una condena por la comisión de algún delito.
es un megasociedad con el propósito precisamente de terminar ese proceso de rehabilitación. Y nosotros tenemos un régimen que ha sido modificado, que ha sido discutido, que inclusive a veces cuando toma estado público el hecho de que algún individuo que en el uso de su salida transitoria comete algún otro delito, el sistema de salidas transitorias se pone o se somete a un cuestionamiento muy fuerte por parte. Desde hace un tiempo viene haciendo mucho ruido, al menos en el ámbito de la información política, una serie de modificaciones que se pretenden introducir para las salidas transitorias que habilitan a los reclusos a salir, por ejemplo, a trabajar, a estudiar o incluso a atender algunos asuntos familiares. Para hablar de esto, tema que fue primero aprobado por la Cámara de Diputados, después pasó al Senado, el Senado hizo modificaciones y mañana se va a tratar. Mecanismo que, digamos, en todas las legislaciones penales o de rehabilitación en el mundo en general se utiliza con el propósito de que el individuo en determinado momento del cumplimiento de su pena y de acuerdo a ciertos parámetros de conducta, de comportamiento, de, digamos, de mensaje de rehabilitación, digamos, puede comenzar a reinsertarse paulatinamente en